Buenos días, mis hermanos, bendiciones, la paz de Cristo en sus vidas. Queremos en esta mañana poder predicar el Evangelio, la palabra, edificar su vida en este domingo. Este es el día que ha hecho el Señor, día de gozo, día de alegría. Y quiero que juntos podamos escuchar la palabra en esta hora y poder ser edificados, que de eso se trata, que nosotros podamos ser edificados a través de su palabra, porque sabemos que la mano del Señor no se ha cortado para seguir bendiciendo y para seguir trayendo fortaleza a nuestras vidas. Así es de que estamos contentos, estamos felices de poder a través de este audio poder llevar la palabra, que la palabra de Cristo no está en cuarentena, la palabra de Cristo no está enferma, la palabra de Cristo no tiene límites, la palabra de Cristo no tiene fronteras. Es más, la palabra de Cristo no la puede detener absolutamente nada, porque Él mismo estableció que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y yo me gozo, me alegro de saber de que eso lo dijo el Señor, y porque lo dijo el Señor, nosotros tenemos que creerlo. Quiero hablar acerca del vino nuevo y el odre. O sea, es unos pasajes de la Escritura que estuve leyendo y vi a bien por el Espíritu el poder compartirlo con cada uno de ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Así es de que le voy a pedir que por favor esté conmigo en Mateo capítulo 9, versículo 14. Repito, Mateo capítulo 9, versículo 14. Dice el versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos, los de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? O sea, se habían confabulado los discípulos de Juan con los fariseos, y estaban ellos muy pendientes de todo lo que Jesucristo hacía en el ministerio que él estaba desarrollando en sus días aquí en la tierra. Pero ellos por un momento creo que sintieron, no sé, se sintieron mal, sintieron celo, se preguntaban que por qué Jesucristo no llevaba a sus discípulos a poder ayunar. De hecho, lo que menciona Lucas, y también lo menciona Mateo en Lucas capítulo 5, versículo 33, también dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos, dice, son comelones y bebedores. O sea que ellos los tenían como que bien controladitos, los tenían bien chequeados, porque Lucas lo menciona un poco más específico. Mateo habla específicamente de que ellos se acercaron solamente a preguntarle el por qué los discípulos de Jesucristo no ayunaban. Pero Lucas ya menciona en Lucas capítulo 5, versículo 33, que ellos ya prácticamente están dando detalles, están diciendo: mira, le dice, aquellos oran mucho, aquellos ayunan, y tus discípulos son comelones y son bebedores, le dice. O sea, que comían, lo miraban, que ellos lo estaban viendo, que ellos no ayunaban. Marcos capítulo 2, verso del 18 al 20 también menciona esto. Ahora bien, quiero que por favor me acompañe a escuchar la respuesta de Jesucristo respecto a la pregunta que ellos están elaborando, o sea, la pregunta que ellos están haciendo a Jesucristo. Y dice el verso 15: Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Les será quitado y entonces ayunarán. O sea, Jesucristo inmediatamente les da una respuesta y les dice:
¿Es que acaso el que está de bodas puede acaso ayunar? ¿Sabía usted que las bodas judías eran muy sonadas? Y en las bodas judías, como en las nuestras, en todo el mundo creo que se da, siempre hay un banquete, siempre hay una compartición del pan. O sea que Jesucristo les está trasladando y les está diciendo, ¿y es que acaso alguien que está de boda? ¿O ha ido usted a alguna boda que no le han dado de comer? Quizás si usted no ha comido en alguna boda es porque dieron la comida tarde y usted se vino. Pero por lo general siempre hay algo de parte de los novios que dan a sus invitados. Siempre ellos tienen algo que impartiros, que dar. Pero me llama la atención que dice Jesucristo así, les dice Jesús, les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ellos ayunarán. O sea, que mientras que Jesucristo estaba allí, ellos tenían que disfrutar la estadía de Jesucristo, tenían que estar con gozo, tenían que estar con alegría, porque el Maestro estaba allí, porque Jesucristo estaba con ellos. Entonces nosotros vemos que estos fariseos estaban pero muy de cerca viendo las cosas que Jesucristo hacía. Y por ahí ellos creo que se estaban llevando de encuentro a los discípulos de Juan el Bautista. Ahora bien, yo quiero seguir leyendo el verso 16. Pareciera que el verso 16 entra en un tono diferente, o sea, porque mire lo que dice el verso 16. Pero antes de ver el verso 16, quiero que también usted vea lo que dice la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 12. Porque ahí está la parábola del fariseo y el publicano. Y el fariseo decía así, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mientras que el publicano decía que él no era digno ni siquiera de ver a Jesús o ver a Dios, y decía que él era un pecador. O sea, los fariseos les encantaba a ellos pronunciarse, les encantaba que ellos, la gente supiera que ellos ayunaban, que ellos daban, que ellos estaban allí. O sea, les gustaba tocar trompeta, pues. Como algunos por ahí que les gusta tocar trompeta de todo lo que hacen. Pero realmente Lucas habla en el capítulo 18, verso 12, que este fariseo que estaba con el publicano, él decía que él ayunaba 2 veces diarias. O sea que si usted no ayuna 2 veces diarias, el fariseo le estaba ganando. A propósito, ¿hace cuánto usted no ayuna? ¿Hace cuánto usted no está en ese tiempo reservado con el Señor? ¿O me va a decir que está de boda? Bueno, ese es otro tema, pero el fariseo decía realmente que él ayunaba 2 veces y que diezmaba de todo lo que él llegaba a sus manos. Pero el publicano no hacía tanto alboroto, sino que reconocía que era un pecador, reconocía que necesitaba acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué le menciono esto? Porque los pasajes que vamos a leer a continuación nos van a dar la pauta para lo que queremos ministrar por el Espíritu en esta hora. Ahora bien, por favor acompáñeme al verso 16. Y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Pareciera que el Señor da un giro de 200, ¿verdad? Porque les está diciendo que en el verso 15 de que ellos no pueden ayunar porque ellos están de bodas, están con el novio. Pero de pronto cae el verso 16 y dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea, está dando a entender que la tela nueva no funciona bien con la tela vieja. Es analogía con tratar de completar
la verdad del nuevo pacto con los antiguos formatos mosaicos y ceremoniales que hacían ellos o que practicaba Moisés en aquel entonces. Repito esto, que la tela nueva no funciona bien con la tela vieja. Es analogía con tratar de completar la verdad del nuevo pacto con las antiguas formas mosaicas ceremoniales. O sea, que Jesucristo lo que quería era cambiar su mentalidad y que ellos se dieran cuenta que Jesucristo no vino a remendar. Jesucristo no vino ni siquiera a poner parcho nuevo en vestido viejo. Mire, Jesucristo no parcha tu vida. Jesucristo no remienda tu vida. Jesucristo hace una obra tan perfecta. Por eso Él siempre habló de un arrepentimiento que tiene que producir en el corazón y en la vida de una persona para que haya un nuevo nacimiento. Y una vez que haya un nuevo nacimiento, hay una nueva vida. O sea que ya las cosas que nosotros antes hacíamos, el pecado que antes nosotros nos deleitábamos en él, es el mismo pecado que hoy en día aborrecemos. Ahora bien, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. O sea, es imprescindible que alguien quiera venir y cortar un pedazo de tela nueva o de un vestido nuevo y pegarlo en un vestido viejo. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque se va a ver feo. Ahora bien, miremos lo que habla la palabra en el verso 17. Ni echen, dice, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derraman, y los odres se pierden, pero echar el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. O sea, que el Señor lo que nos está dando a entender de que lo que Él venía a hacer a través de su venida a esta tierra era algo diferente. Por eso el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no os conformemos a este siglo, sino que nosotros podamos ser renovados. Eso fue lo difícil que les costó a los escribas y a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces, poder entender lo que Jesucristo decía, poder comprender cómo Él enseñaba, porque realmente ellos estaban todavía enfrascados en las enseñanzas mosaicas, ellos estaban enfrascados en las costumbres antiguos y no permitieron por un momento ver lo que el Señor estaba trayendo y lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Ahora bien, ¿qué significa el odre o cómo se desarrollaba este proceso? Déjeme leerle algunas cosas que encontré. Las pieles de los animales eran utilizadas en la fermentación del vino por su elasticidad. Una vez que el vino fermentado, la presión subía, estirando el odre. Una piel previamente estirada carecía de los elementos y podía romperse. Repito esto porque esto se utilizaba en ese entonces. La piel de los animales era utilizada en la fermentación del vino por su elasticidad. O sea, que la piel de estos animales era elástica y daba un buen uso para que se pudiese
hacer lo que se estaba haciendo en ese momento. Pero acontecía algo. Una vez que el vino fermentado, la presión, o sea, el vino una vez que estaba fermentado tenía una presión y subía estirando el odre. O sea, una vez que el vino era fermentado, estiraba el odre, o sea, estiraba una piel previamente estirado, carecía de los elementos para que el vino pudiese estar en el lugar correcto. Ahora bien, cuando Jesucristo habla específicamente tomando el vino y el odre, Jesús usa esto como una ilustración para enseñar que las formas de los antiguos rituales, como la práctica del ayuno celebrada por los fariseos y los discípulos de Juan, no estaban ajustados al vino nuevo de los tiempos del nuevo pacto. Qué importante es esto. Y es importante que usted lo pueda entender en el espíritu correcto. Espero no estarlo enredando, pero lo que tratamos de transmitir es que Jesucristo usaba esto como una ilustración para enseñar. Repito, Jesucristo mencionaba esto como en una ilustración para enseñar que las formas de los antiguos rituales, como la práctica del ayuno celebrado por los fariseos y los discípulos de Juan, no estaban ajustados al vino nuevo de los tiempos del nuevo pacto. Por eso él dice que no podemos depositar el vino nuevo en odres viejos. Porque si el vino nuevo es depositado en el odre viejo, obviamente que la esencia de ese vino tenía que acontecer una rotura del odre viejo. ¿Por qué le menciono de que las pieles de los animales eran utilizadas en la fermentación del vino? Por su elasticidad. Es lo mismo que Jesucristo le estaba diciendo a los escribas y a los fariseos. Porque hoy en día ese vino nuevo está reposando en odres como usted y como yo, en cuerpos. Por eso es necesario que nosotros entendamos y comprendamos por el Espíritu de que nuestras vidas, desde que nosotros nos entregamos a Jesucristo, nuestras vidas son diferentes. Ya nosotros no pensamos como pensábamos antes. Ya nosotros no actuamos como actuábamos antes. ¿Por qué? Porque somos odres nuevos. Porque ese vino, que es lo que Jesucristo depositó en cada uno de nosotros, lo que produjo en cada uno de nosotros fue una nueva vida. Mis amados hermanos, es importante que comprendamos en esta hora que el Señor no va a parchar tu vida. El mismo poder que tiene Jesucristo para salvar tu vida y sellar tu pase directamente al cielo, es el mismo poder que tiene cuando hay una experiencia del nuevo nacimiento, de cambiar todos aquellos vicios y aquellos pecados que antes no sabíamos qué hacer con ellos. ¿Me estás entendiendo? Tú que estás batallando con alguna área en particular y no permites de que la vida de Cristo tome el control de esa área, hay algo que hay que arreglar. Porque Jesucristo no ha depositado su vino en odres viejos. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, escuchó, todas son hechas nuevas. O sea, hoy es un buen día, amada iglesia, amado amigo y amiga que me escucha, de examinarnos si verdaderamente en nosotros ya experimentamos un nuevo nacimiento. Ya experimentamos lo que Jesucristo está hablando en este momento y lo que el apóstol Pablo le habló categóricamente a la iglesia de Corintios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que le dijo que de modo
Yo quiero repetir esto porque es muy importante que usted y yo lo entendamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, no algunas, hermano, no todas. ¿Sabe qué es todo? Todo es todo. Son nuevas. El asunto es que a veces nosotros dejamos saldos pendientes en la antigua naturaleza, y con Cristo ni siquiera el 99.9 pasás. Con Cristo es el 100%. Con Cristo las cosas tienen que ser como Él dice. Por eso la palabra de Jesucristo es tan veraz, la palabra de Jesucristo es tan poderosa, que hace que rompan todas aquellas estructuras mentales, hace que rompan todas aquellas actitudes y cosas que nosotros traemos de una manera lisiada del pasado. Qué impresionante que estos hombres se acercan y le dicen: pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pero los discípulos de Juan ayunan, pero los fariseos ayunan. Y Jesucristo le dice: tranquilos, porque nadie que está de boda esté en ayuno. O sea, es ilógico que alguien que se va a casar y ese día diga: no, me voy en ayuno. O que ponga a ayunar a todos los invitados si ese día es de celebración. Pero Él les dijo: espérense, cuando yo me vaya, ellos van a ayunar. Y de un solo salto en el verso 16 les dice que no podemos poner parcho nuevo en vestido viejo. Hermanos, que quede claro: el Señor no costura tu vida, el Señor no parcha tu vida, el Señor no hace milagros a media, el Señor no hace salvaciones a media. Y quiero repetir esto también: los buenos hombres no van al cielo. Tú puedes ser un buen padre, un buen esposo, tú puedes ser un hombre que no tiene ningún vicio, tú puedes ser un hombre que no es marido de una sola mujer, que sos proveedor en tu hogar, pero si tú no naces de nuevo, si tú no experimentas la naturaleza del nuevo nacimiento, déjame decirte que los buenos hombres no van al cielo. Es lamentable, pero es cierto. Miles de personas creyendo que van al cielo se van a ir al infierno porque no han entendido ni han comprendido la palabra como tiene que ser en cada uno de nosotros. Dice que las pieles de los animales eran utilizadas en la fermentación del vino para por su elasticidad. Eso se relaciona hoy en día en cada uno de nosotros. Pero Jesucristo estaba usando esta ilustración con el único objetivo de enseñarles a los fariseos y a los discípulos de Juan que no era como ellos pensaban. No estaban ajustados al vino nuevo de los tiempos del nuevo pacto. Hermano, Jesucristo fue muy categórico. Jesucristo fue bien profundo. Es más, a Jesucristo no lo podemos interpretar de una manera humana. De la única manera que nosotros podemos experimentar y podemos ver la vida de Cristo y lo que Él hizo solamente es en el Espíritu. Entendamos hoy que el Señor no parcha, que el Señor no remienda, pero sí el Señor quiere depositar de ese vino nuevo, de ese nuevo pacto, cambiar la mentalidad y hacer que cada uno de nosotros podamos comprender por el Espíritu lo que aconteció específicamente en la cruz. Porque lo que acontece ahí es realmente un cambio de mentalidad. Porque la pared, escuche, la pared que nos dividía fue quitada. Cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Eso daba a entender que era el inicio a una nueva temporada. Era el inicio a algo nuevo por el Espíritu. Es importante que lo comprendamos. Es importante que usted y yo comprendamos en esta mañana
que nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. No, el Señor es tan poderoso, es tan grande, que el Señor no remienda ni parcha. El Señor está diciendo hoy: ni echen vino nuevo en odre viejo. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Escuche, ¿quiénes son los que se pierden? Los odres. Pero echen, por favor, dice el Señor, el vino nuevo en odres nuevos, o sea, en personas nuevas, en personas que nacieron de nuevo. ¿Se da cuenta? Que hay muchos que no entienden. ¿Sabe por qué? Porque las escrituras no es de interpretación humana. Si usted quiere y yo quiero interpretar las escrituras o interpretar a Cristo humanamente, va a ser imposible. El Señor dice que el odre se pierde. Usted es odre. Está claro que es un odre nuevo, que ya nació de nuevo. Ahora, si usted ya nació de nuevo, ¿por qué sigue practicando o sigue actuando como está actuando? Definámonos hoy, porque hoy es un buen día. Si usted que me está viendo, usted no ha nacido de nuevo, usted no ha experimentado el verdadero nacimiento, hoy es un buen día para que usted se arrepienta. Y le hablo a la iglesia, Dios es bueno, en esta mañana. ¿Cómo usted está viviendo? ¿Está viviendo como un escriba o un fariseo? ¿Está viviendo como un publicano? ¿Cómo está viviendo? ¿Está viviendo como hijo, como hija de Dios? Hermanos, dejemos que el vino nuevo repose en recipientes nuevos, porque si no, se va a desparramar. Concluyo con este pasaje que lo acabo de mencionar. De modo, escúcheme, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. No alguna, dice mi Biblia, todas son hechas nuevas. Hoy es un buen día para pararnos firme, para entender que Dios nos llamó con propósito, porque es necesario que ese odre, hoy le hablo a los odres, pero a los odres nuevos, renueve su entendimiento. De la única manera que usted va a crecer espiritualmente y va a renovar su entendimiento, no es yendo a la iglesia. De la manera que usted va a entender esto o que usted va a ser renovado es cuando usted ora y lee la escritura en el espíritu correcto. A veces hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la escritura. Hermanos, el vino no se puede estar desparramando. El vino es la unción, es el poder que Dios depositó en nosotros como su recipiente. Pero repito, nazca de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos ver a Cristo. Porque Pablo habla a los romanos y dice que el que no tiene al Espíritu no es de Dios. Ay, lamentablemente nos han estafado cuando nos han predicado el Evangelio. Como dijo alguien por ahí, me siento robado, decía. Me siento estafado. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo no lo voy a estafar ni lo voy a robar. Mi deber como ministro, como pastor, es predicarle el Evangelio. Y si por predicarle el verdadero Evangelio, la Escritura como Cristo la dejó establecida, porque no es algo mío, yo solamente quiero hacer eco y alzar la voz a las palabras de Cristo.
si eso me conlleva a que gente de la congregación opte por decir, me voy, que le vaya bien. Pero esté claro en algo, que aquí no le vamos a chinear el pecado a nadie. Y aquí también le vamos a hablar la palabra como es. Jesucristo no anduvo chineándole el pecado a estos líderes religiosos. Es más, fue duro con ellos. Por eso Jesucristo les habló la palabra como era. Así es de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermano. Cambie su forma de pensar, cambie su forma de actuar. No piense como está pensando el mundo. No es permitido. De lo contrario, usted es un odre viejo y el vino que está siendo depositado se está desparramando. Por eso en un momento Jesucristo dijo, no deis lo santo ni las perlas a los cerdos ni a los perros. Eso es duro. A ustedes les digo, les he dado conocer los misterios del reino. A ellos a veces les hablo en parábola, a veces ni los discípulos ni los apóstoles entendían. Por eso Pedro le dice, Señor, dura es la palabra. Le dijo, ¿querés irte vos también? Andátele. Y le dijo Pedro, Señor, ¿y para dónde agarro? ¿Y para dónde me voy, pues? ¿Para dónde nos vamos a hacer, hermano? Mire, ve, si se estira con Cristo, se ahorca. Deje tranquilo y vivamos en esa redención y en esa nueva vida que Cristo nos dio. Deleitémonos en Él y gocémonos en Él todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Anunciemos este evangelio de poder, que es el único que puede cambiar a la prostituta. Es el único que puede cambiar al homosexual, es el único que puede cambiar a la lesbiana, es el único que puede cambiar al drogadicto, es el único que puede cambiar a aquel bolito que duerme en las esquinas. Es este evangelio. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué no se avergonzaba? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo le invito que para que usted imparta de esta nueva vida, es necesario que el odre sea nuevo, para que el vino nuevo no se desparrame, sino que se mantenga y podamos ser de mucha bendición. Amada iglesia, amado amigo que me ve y me escucha, le amamos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Quiero decirle que el Dios que nosotros servimos es un Dios que es bueno, porque esa es su naturaleza. Dios es bueno, la paz de Cristo en su vida y le amamos mucho. Bendiciones.